y a la diabetes. Y bueno, voy a explicar mi experiencia con la diabetes y espero que os guste y os lo paséis bien y que sea un día entretenido. Bueno, soy Kylian Meyer, tengo 16 años, nací aquí en Barcelona y actualmente estoy compitiendo en la Fórmula 4 y soy medio español y medio suizo por mi padre, que es de origen suizo. Bueno, en 2015 fui diagnosticado con la diabetes tipo 1 y fue un gran cambio en mi vida, como todos sabréis. Pero primero de todo lo que me pregunté fue si podría seguir compitiendo y si podría completar mi sueño. Y fue una de las dudas esenciales de mi vida. Bueno, todo fue muy repentino y la verdad es que no me lo esperaba, pero bueno, luchando e intentando trabajar por cumplir mi sueño, conseguí manejar bien mi diabetes y conseguir el mejor rendimiento de mi cuerpo. Desde entonces he trabajado para completar este sueño y intentar hacer ver a la gente que se puede completar los sueños y conseguir tus metas. Desde que inicié y debuté en esta diabetes, he utilizado el sensor Freestyle, que me ha ayudado un montón en mi carrera, ya que al estar en las competiciones tenía que verme y pincharme un montón de veces, y al final este sensor me facilitó la vida, y ya que tener que pincharse 20 veces al día al final era doloroso y cansino. Pero bueno, con este sensor he conseguido tener una foto de mis rangos a lo largo del día y he podido controlarlo mucho mejor y al final en pista estar mucho más rápido y conseguir los mejores resultados. Uno de mis patrocinadores principales es Grupo, que hemos trabajado desde el inicio y me han apoyado. Y uno de sus beneficios que más me ayuda y más me aporta es la calculadora de bolos, ya que muchas veces me ayuda y me guía para calcular mis insulinas. Otra ayuda que da y que me gusta mucho es que te ayuda y te quita un montón de tiempo a la hora de completar tus datos y, bueno, como ya he dicho antes, te guía y te ayuda un montón. Una de las preguntas que siempre me hacen es cómo lo hago en las carreras y cómo me preparo. Bueno, primero de todo es entrenar un montón para estar siempre en las mejores condiciones posibles y llegar lo más fuerte a las carreras, pero bueno, cuando ya estás ahí, lo mejor y lo que más ayuda como piloto y a cualquier persona con diabetes tipo 1 es controlarse lo mejor posible y tener los rangos algo altos, porque ya que no puedes parar en medio de la carrera y no puedes controlarte, pues tener un susto en medio a 230 km/h no sería lo más gracioso. Siempre hay que estar muy concentrado para no tener ningún despiste y siempre hay que intentar dar lo mejor de ti y la suerte ya decidida por ti. Pero bueno, cuando acabas las carreras siempre hay que intentar estar en los rangos y volver a casa con unos rangos buenos después de estos días tan largos que empiezas a las 8 de la mañana y acabas a las 8 de la noche. La diabetes, como todos aquí, bueno, varios tenemos aquí, no tiene que ser un impedimento y se tiene que enfocar como una oportunidad para trabajar y hacer lo mejor posible de ti mismo. La verdad es que desde que me diagnosticaron he aprendido un montón de mi cuerpo y he podido mejorar mi rendimiento. Gracias a todos y